Pero siempre pensé primero en el hijo. Pero yo no sabía que estaba cometiendo un error. Yo no sabía que estaba dejando de confiar en Dios por confiar en un pedazo de plástico. Y Dios me dio una gran lección este año. Resulta que de repente Miguel estaba de cuenta de la tarjeta y se me había sobregirado como $2,000. Y entonces, vaya, dije, ¿y ahora cómo va para esto? Y entonces, bueno, ya habíamos escuchado unas predicaciones de libertad financiera y dije yo, Señor, tú sabes para lo que he ocupado, yo no sé cómo va para esto. Yo voy a confiar en ti y voy a poner de mi parte también para poder pagar esto. Pues la cosa se complicó más todavía cuando me avisaron, mire, ya lo pasamos a morir. Yo no sé, Señor, porque no me pagaba porque tenía otras complicaciones. De repente todos se enfermaron en la casa, solo yo estaba sano para la gloria de Dios. Todos se habían enfermado. Y entonces, bueno, de repente, otra. Y llega y me dice mi familia, me acaban de hablar de no sé qué político, no sé qué. Ah, de verdad. Sí, mira, aquí tiene esta opción. Ya lo voy a pagar, no se preocupe. Y mire, eso fue en agosto. Y entonces yo le estaba metiendo cerca de entre $200 a $300 mensuales a esa tarjeta. Y el día de ahora di lo último que le debía a esa tarjeta para pagar los $2,000. Mire, yo no sé de dónde saqué tanto piso, porque yo no he ganado más, déjenme decirle. A mí no me han subido mi sueldo, a mí no me han dado un bono, a mí nada de eso. Pero yo apliqué lo que dijo mi hermana, aquí está, usted tenía que estuviera aquí, fíjense. Porque recuerdo cuando él dio su testimonio y dijo, yo me recordé de muchas cosas, mire. Pregúntale de la fe cuántas veces he salido con ellos. Una, dos, tres, mucho. Pero ahora, después, todos esos $200 que yo he estado metiéndole mes a mes y cada vez que podía le metía más, de repente llegó una de que me golpearon la moto, ¿me acordás? Y me dicen, mire, aquí si no pasa de los 200 le va a tocar pagar usted. Y el del carro, no te lo he visto. Y de repente me llega la factura, no, si son casi $300, con el seguro de que, y me arregló la moto Dios. Después de eso, o sea, tuve ciertas complicaciones por ahí, ¿verdad? Pero al final, cuando uno confía en Dios, cuando uno pone de su parte, porque hay una parte que va a hacer Dios y otra que nos toca hacer a nosotros, como dijo el hermano aquí. Yo me recordé un montón de cosas de las que hoy ya puedo gozar. Y tanto, porque tengo otro por ahí que ya dentro de poco le voy a dar testimonio y ese es, para más gloria de Dios que este. Pero me siento feliz de poder decir que Dios estuvo conmigo para que pudiera pagar esos $2,000 que yo tenía. Gloria a Dios. Gracias, David. Como el Espíritu Santo nos ha enseñado a decir no por un tiempo. ¿Cuánto cuesta a veces decir no? A veces hay tres cosas que impiden que uno diga no. Una es el deseo de los ojos, otra es el deseo de la carne y otra es la vanagloria de la vida. Cualquiera de esas tres cosas que la Biblia denomina como mundo, eso interfiere para que uno tenga libertad financiera, porque si amamos al mundo es enemistad contra Dios. Por eso uno puede decir acá, si tú debes y si tú usas tú la tarjeta de crédito, tú eres esclavo. Dios nos hizo ver eso, pero si tú no practicas ni agarras el rema del Espíritu Santo, entonces llega un momento donde puedes seguir esclavo y al final Dios no le gusta eso, porque somos sus hijos y a libertad nos ha llamado el Señor, dice la palabra. Entonces, qué lindo ver esos testimonios. Nosotros, así como a David, a nosotros también el Señor nos ha llevado a zona cero, y es algo que Dios anhela que cada uno de nosotros asimile eso, no esté tranquilo. Si usted tiene una tarjeta de crédito, no se acomode
ni diga no por seguridad, no por una emergencia. No, creámosle a Dios. Y tal vez usted piense diferente a nosotros, pues yo le invito a que haga la prueba. Si usted cree que yo estoy equivocado o que la palabra está equivocada cuando habla de libertad, de que seamos libres de eso, de la deuda y que no debamos a nadie nada, porque si usted cree que está bien deber, es discrepancia con lo que la palabra dice. Si no, me busca al final, yo se lo muestro. La Biblia dice que cuando la bendición de la obediencia es prestarás y no pedirás prestado. A veces cuando le hablo de la vanagloria de la vida es aquel que viene y hay una necesidad. ¿Cómo no? Yo tengo. Y más no sabe la gente que no es que tenga, otro tiene y le pidió prestado. Pero por la vanagloria de la vida uno hace ver como que tiene, ¿verdad? Pero en realidad lo que está haciendo es metiéndose esclavitud. Entonces damos gracias a Dios por el testimonio de David y también de Mauricio. Eso significa que sí se puede, pero hay que decir no por un tiempo para poder decir sí por el resto de la vida. Es decir, si usted no me cree, haga la prueba. Es decir, puede cortar la tarjeta, vivir solo puede tener, no es que a mí me gustan las tarjetas, está bueno, tenga tarjeta pero de débito. Y pruebe gastar el dinero que tiene y no el dinero que no tiene. Pruebe, solo pruebe, si quiere pruébelo en el 2018. Ay, pero para eso no tengo que pagar todavía la tarjeta. Ok, cuando la termine de pagar, a veces va a requerir sacrificio, como hizo David, como hizo Mauricio. Pero qué rico sea ese sentido que haga Mauricio. Que vengan los estados de cuenta a cero. Y vienen porque se les ha olvidado que ya está cortada esa tarjeta, pero ya uno lo mira así, a cero. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Qué poquito, pero bueno, gloria a Dios. Ahí no me va a ver. Vamos a entrar a la palabra, aunque ya entramos, ¿verdad? Pero sigamos. ¿Cuántos están emocionados de estar en la casa del Señor? Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Si usted tuvo problemas para venir acá, no le extrañe, porque lo que vamos a compartir ahorita era obvio que iba a haber un poquito de estorbo para venir acá, porque es algo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Entonces no se extrañen si tuvo algún tipo de complicación para venir acá, pero hágame el favor de sonreírle a la persona de la padre y dígale: la hiciste. La hiciste al estar acá. Dios, te damos gracias. Pedimos un espíritu de revelación de tu palabra. Venimos no confiando, Señor, en fuerza humana, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para traer el entendimiento correcto, la revelación, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Señor, que esta palabra sea impregnada en cada corazón y que nos volvamos, Señor, obedientes, Señor, sujetos a tu Espíritu y a tu palabra, de tal manera, Padre, que seamos prosperados, como dice tu palabra, cuando caigamos en cuenta que la obediencia es el único camino. Señor, glorifícate en cada necesidad, glorifícate, Padre, en medio de tu pueblo, y gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando hace pocos días de la venida del Señor. Levanten la mano los que creen que Cristo viene pronto. Amén. ¿Se acuerda que una de las cosas que hablamos fue sobre las vírgenes prudentes? Mateo 25:13 dice: por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré, dice el Señor. Una de las cosas que te van a ayudar a mantener tu vida secreta en una condición óptima, porque delante de los demás pues todos nos vemos bonitos, pero la vida secreta debe ser una vida de santidad, una vida de cuidada, para honrar al Señor, y eso es lo más importante. Dime una persona que en lo secreto respeta a Dios y te mostraré un hombre o una mujer fuerte y poderosa en el espíritu, una persona que puede mover montañas con el poder del Señor, porque en lo secreto nosotros somos impregnados de la presencia del Señor. Cuando tenemos devoción, cuando no descuidamos el lugar secreto, es como que nos expongamos a la radiación de la presencia del Señor y el pecado desvanece. No hay alguien que diga que ha caído en pecado que
ha estado con una intimidad con Dios. Generalmente el pecado es evidencia de falta de intimidad con Dios. Por eso que el Señor dijo: orad y velad para no caer en tentación. La oración y el estar velando, es decir, alerta, es clave. Ahora, aquí la Biblia nos habla de estar alerta. Ahora, ¿cuándo es que tenemos que estar alerta? Diga conmigo: siempre. Siempre alerta. No los oí. Diga conmigo: siempre alerta. Siempre alerta. Eso significa, hablábamos la vez pasada de que tenemos que tener una paranoia santa, ¿verdad? ¿Qué significa paranoia santa? Hijo, como ahorita se van a meter los ladrones y ahorita está pensando uno: dejé la puerta abierta, estaría chiviado, cabal, dice Rodri, de que se puede meter algo. Eso es una paranoia. Pues la paranoia que debemos tener es: ¿y si el Señor viene mañana? ¿Y si el Señor viene? Recuerdo cuando me contaba More de una experiencia que tuvo con una persona, y donde le dijo, tuvieron un altercado, y le dice ella: pero si el Señor viene. Y entonces eso sacudió a la persona, porque era un hombre temeroso de Dios. Entonces, qué importante que nosotros vivamos teniendo eso presente todos los días. El que tiene presente la venida del Señor, el que tiene presente que Él puede venir en cualquier momento, ya no puede robar, no puede fornicar, no puede adulterar, no puede hacer falso testimonio, no puede dañar a su hermano, porque ¿qué tal si el Señor viene? Es decir, esa paranoia santa es algo que tenemos que tener constantemente. Por eso que el Señor dijo: como ladrón en la noche. ¿Por qué usó el ejemplo de un ladrón? Si nosotros esperáramos, supiéramos que el ladrón va a llegar, estuviéramos alerta, tal vez hasta un policía lo pisteáramos, ¿verdad? Para que estuviera ahí. Mire, yo le voy a dar, porque yo sé que hoy va a venir el ladrón, pero yo no le puedo apresar porque por la ley, pero usted sí puede, hasta le pagaríamos, ¿verdad? Entonces, esa paranoia de que el Señor viene pronto es lo que Dios quiere que vivamos, no con temor, sino realmente sí con temor reverente al Señor, temor de que Dios es el que nos va a juzgar, pero también con gratitud y cuidándonos en lo secreto, porque el que mira en lo secreto, dice la Biblia, es el Señor, y de lo secreto que tú hagas viene tu recompensa pública. No se vaya a perder el tema recompensas, que vamos a tocar un día de estos. Y también le recuerdo, en enero tenemos la serie de hábitos, que no se lo puede perder, por favor, que va a ser de mucha edificación para su vida. Entonces veíamos también que la palabra moros, que habla de las vírgenes necias, las vírgenes moros, gente que dice: no, pues la verdad es que me aburre el evangelio, y se vuelven necias, insensatos, cabeza dura. Y esa es la descripción de la iglesia que no tiene sus lámparas llenas, que descuida. Pero como esto ya lo vimos, hablamos la vez pasada de descripción de las vírgenes moros, irresponsables, necias, fatuas, ignorantes, cabeciduras, distraídas. Pero hoy queremos continuar en eso, hablando un poco sobre las distracciones, ya que la Escritura dice, y quiero que vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Creo que voy a terminar agarrando esta Biblia yo. Para los que alguna vez me preguntan la versión que yo más uso, generalmente la versión que más uso es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, pero no teníamos disponibles en librería. Hoy ya tenemos, tanto hay unas para chicas, para chicos, y esta me gusta a mí porque estoy haciendo comercial, ¿verdad? Pero porque está delgadita, ¿verdad? Y Nueva Traducción Viviente. Entonces quiero que busque conmigo en 2 Corintios 7:1. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios 7:1, por favor. Voy a leerlo en la versión de Message. Dice: con promesas como esta, para alentarnos, queridos amigos, hagamos una ruptura limpia con todo lo que nos contamina o distrae. Lo vuelvo a leer. Queridos amigos, decía Pablo, hagamos una ruptura limpia con todo lo que nos contamina o distrae, tanto dentro como fuera. Diga conmigo: dentro y fuera. O sea, hay cosas que nos distraen, que están dentro, y otras que están fuera. Hagamos que nuestras vidas enteras se ajusten y sean templos santos para la adoración de Dios.
¿A quién le corresponde hacer que nuestra vida se ajuste y sean templos santos para la adoración de Dios? A nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso como la Escritura dice. Entonces, hay que hacer una ruptura de lo que nos contamina o distrae, dice la palabra. Pero me llama la atención que el versículo comienza diciendo, con promesas como esta. ¿A qué promesa se refiere? Bueno, para saber a qué promesa se refiere, tenemos que ir 2 capítulos atrás, porque el capítulo inmediato anterior nos habla de cómo los apóstoles han sufrido, cómo los discípulos del Señor han sufrido por el Evangelio, pero un capítulo antes de ese, el 5, nos explica a qué promesa se está refiriendo. Y esto es importante recalcarlo, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal, o sea, se refiere a este cuerpo en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Y dice el versículo, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pero mire este versículo, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Entonces, ¿a qué promesa se refiere? Se está refiriendo a la promesa celestial de vida eterna. ¿Y de qué está hablando, hermano Ricardo? Se refiere a que no pierdas de vista que este lugar, la tierra, no es tu destino y no debemos enfocarnos y meter todo nuestro esfuerzo en lo temporal cuando nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, él les acaba de hablar del panorama. Este cuerpo se va a terminar un día. Ahorita estaba hablando con Cheli de que frente a la casa donde nos reuníamos de Luminares, donde comenzó todo, están quitando las casas que estaba ahí y como que van a poner un gimnasio. Y entonces digo, el Señor no me lo pudo mandar más cerca, dije yo. Y de veras que aunque este cuerpo mortal, ¿verdad? Y el ejercicio físico en poco aprovecha, pero hay que tener cuidado del cuerpo. No me voy a enfocar tanto en esto temporal, sino de cuidar el cuerpo eterno, es decir, ¿y cómo se cuida el cuerpo celestial? Precisamente lo cuidamos teniendo como objetivo agradarlo a Él. ¿Cuál es el objetivo de un hijo de Dios? Agradarlo a Él. Y por eso es importante, ahora podemos entender lo que decía el versículo 7, del capítulo 7, perdón. Pero déjeme leerle un último versículo de la promesa. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dígale al que tiene al lado, nadie se zafa. Ese día del juicio, todos, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Dan de gracia lo que de gracia han recibido. Tienes que trabajar con esmero para persuadir a otros. ¿Qué significa persuadir, Diego? Como disuadir o convencer, como decían allá. Eso. Ay, gracias el que me salvó. ¿Sabe que nosotros no podemos hacernos los locos de nuestra responsabilidad en persuadir a otros para que vengan al conocimiento del Señor? El domingo los extrañé mucho. Tenía unas ganas de estar acá,
pero lastimosamente, pero qué bueno que estuvo bien lindo acá, me gozo, pero extrañé estar acá. Aunque igual hubiera predicado Diego, siempre me hubiera gustado estar acá. El punto es que me di cuenta por qué el Señor nos llevó a esa boda, donde me tocó hacerme cargo de la parte de la bendición. Entonces me tocó bendecir a una pareja. Ella, la novia, es la hermana de la esposa de Tito, y Tito es mi cuñado. Y lo tremendo es que cuando me tocó a la hora de dar el mensaje, la gran mayoría de personas que estaban ahí no conocían del Señor. Y habían gente hasta extranjera que habían venido. Y entonces me di cuenta que fue una oportunidad de oro que el Señor me dio para predicar el Evangelio. Entonces, bendito Dios, esa gente no puede decir que nunca oyó hablar que solo Jesucristo es el camino. De hecho, cuando estaba predicando, hubo un momento de la prédica que dijimos algo que usted ya lo hemos platicado con usted, que la patente del matrimonio la tiene exclusivamente Dios, porque lo inventó. Entonces no puede alguien venir a decir, hoy se va a casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, porque no es lo que Dios estableció. No puede venir algún inventor a meterse donde no tiene jurisdicción. Entonces, pero yo dije eso y yo sentí unos rostros ahí que duros, ¿verdad? Pero después hay mucha gente que cree que muchos caminos llegan a Dios, pero hay un solo camino, la verdad y la vida, y se llama Jesucristo. Entonces toda esa gente que estaba ahí, que eran alrededor de 60 personas, no pueden decir que nunca han oído el mensaje del Evangelio. Entonces a veces Dios tiene sus estrategias. Pero el punto es que nosotros también en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros amigos, siempre vamos a tener una oportunidad y nuestra responsabilidad persuadir. Y la palabra persuadir significa que la persona puede ser que te diga que no, puede ser que se vuelva arisca para el Evangelio, puede ser que rechace, pero no dejes de insistir, no dejes de hablarle, con amor, ¿verdad? Obviamente no le vas a decir, va a ir al infierno, ¿verdad? Tampoco. O sea, con gracia, con guianza del Espíritu, con revelación, con dulzura, pero sí también siendo claro, ¿verdad? Con la palabra. Ahora, después de todo esto, vemos que nuevamente el versículo que estamos usando de base dice, queridos amigos, hagamos una ruptura limpia con todo lo que nos contamina o distrae. Mi responsabilidad es romper con lo que me contamina o distrae, tanto dentro como fuera. No se trata de que cuando yo le hablo de distracciones, no se trata de decirle no hagas esto otro, de ponerle como leyes o restricciones, porque al final la ley es buena, dice la Biblia, para evidenciar el pecado, pero no se trata de una restricción que nosotros los ministros podamos decirle a usted, sino se trata de la ley que el Espíritu Santo que mora dentro de usted le va a decir. ¿Qué significa eso? Estamos en un nuevo pacto donde ya no se trata de las 613 leyes que están escritas en la Biblia solamente, sino la ley del Espíritu te hace entender mejor lo que tienes que obedecer y lo que no tienes que hacer, ¿verdad? Es decir, evitar, eso va a ser algo que no va a ser, yo no voy a estar ahí, no va a estar ahí tu mamá, tu papá, pero el Espíritu Santo sí va a estar ahí y Él nos guía a toda verdad. Entonces aquello que para algunos parezca, no, pero no es pecado, de repente el Espíritu te va a decir, sí, porque está siendo una piedra de tropiezo para alguien, pero el Espíritu te lo va a decir. Entonces es importante por eso ser llenos del Espíritu. Me encantó cuando Lee Grady invitó para que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, pero ministró del Espíritu Santo y no debemos perder el buscar esa llenura también en lo secreto. Nosotros decirle, Señor, lléname, porque cuando el Espíritu Santo nos llena no hay espacio, estamos verdaderamente saturados del Espíritu, entonces no hay espacio para que otros espíritus nos puedan influenciar, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. No se trata de restricciones. 1 Corintios 7:35 les dice la palabra, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Qué es una distracción? Es algo que previene a alguien de dar completa atención a algo más. ¿Qué cree usted que es lo que le tenemos que dar completa atención? A lo que Dios quiera hablarnos, a lo que Dios quiera decirnos, a la voz de Dios. Acuérdense que orar no es solo en una dirección,
¿Por qué no escuchamos la voz? A veces no la escuchamos porque si examinamos nuestro día a día, Pinterest, Facebook, Snapchat, Instagram, ayúdeme, Netflix, están arriba de lo que tenga que ver con oír la voz de Dios, de que tenga que ver con orar, que lo que tenga que ver con buscar la palabra, que lo que tenga que ver con algo de lo más importante. Y hermano, ¿está mal? ¿Es pecado? No, no es que sea pecado. Pero si hacemos un diagrama de pastel, ¿qué tiene el mayor porcentaje de 24 horas? ¿Qué es lo que tiene más tiempo? Después no te preguntes por qué me afecta, por qué caigo en tentación tanto tiempo. Hay que examinar, o sea, no hay que hacerse loco, ¿verdad? Señor, es que así soy, es mi debilidad. No, lo que pasa es que estás teniendo más tiempo con distracciones. Ahora, distracción es una desviación, interrupción, disturbio, interferencia, obstáculo, diversión, agitación extrema de la mente o emociones. Pregunta entonces, si examinamos tus 24 horas, tus 7 días a la semana, ¿qué es lo que me distrae? Tenemos que entender, como leímos hace unos segundos, que hay distracciones dentro como fuera. O sea, distracciones internas o externas. Hay cosas dentro de la casa, otras fuera de la casa. Cosas fuera del templo, cosas dentro del templo. ¿Cuáles son las cosas internas? Bueno, de lo interno que te puede contaminar o distraer, ya lo hemos hablado en otras veces. ¿Qué cree que es usted? Hay 13 contaminantes, usted ya lo vio la vez pasada: malos pensamientos, adulterio. No hemos terminado de estudiarlos, pero se los menciono nada más: fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Esos son contaminantes o distractivos internos. La envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Por qué son 13? Porque el 13 es un número que en la Biblia aparece mencionado en un contexto de rebeldía, de una manera interesante. El dólar americano, usted va a buscar y se va a dar cuenta que tiene repetidas ocasiones el número 13. Si no, googléelo por ahí, se va a dar cuenta que tiene 13 flechas, porque en sí Mamón, la adoración de Mamón implica rebeldía a la voluntad de Dios. Entonces el número 13 nos habla de rebeldía, y por eso que también están esos 13, que no lo digo yo, sino el Señor Jesús lo dijo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ese no es el tema. El tema, vamos a enfocarnos brevemente esta noche en lo que nos distrae de manera externa. Debemos entender que nuestra lucha, dice Efesios 6:12, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El mundo espiritual es totalmente real. Detrás de cada ídolo se establece un espíritu, un demonio, pero debemos entender que hay espíritus malignos que nos influencian, y esos son distractivos, nos empujan a distraernos. Ahora, si usted no lo cree, déjeme darle un ejemplo. En 1 Reyes 22, usted se acordará, esto lo leímos una vez. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Micaías, un profeta que tenía palabra del Señor, y les explicó: viene un espíritu de mentira. Y los demás profetas, que solo querían quedar bien con el rey Acán, hasta le pegaron a él. ¿Cómo va a ser que Dios va a hablar por ti y no por mí? Lo pegaron, lo metieron preso, pero él estaba diciendo la verdad. Había un espíritu de mentira que había influenciado a todos los profetas, pero había un profeta que era un profeta de Dios. Entonces, ¿será que el cristiano puede ser influenciado por espíritus? Una cosa es que sea poseído por un espíritu, y otra cosa es que sea influenciado. Estos eran profetas, supuestamente profetas responsables y de Dios,
pero habían sido influenciados por un espíritu de mentira. Entonces lo que estaban diciendo no era la voluntad de Dios. Entonces déjeme hablarle brevemente de algunos espíritus que nos empujan a distraernos y nos afectan en nuestra vida devocional con el Señor. En primer lugar, quisiera mencionar el espíritu de ignorancia. Si usted es de los que apunta, apúntelo. O si usted es de los que mira en YouTube después este mensaje, saludos a los que nos están viendo por YouTube. Pues mírelo, pero no deje de tenerlo en mente. Espíritu de ignorancia. ¿Cuál es este espíritu? Bueno, Proverbios 9:13 nos dice: la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa, note que está hablando, ahí ya le dio personalidad al espíritu. Note esto, le dice: cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la vean y llama, ¿a quiénes dice? A los distraídos que pasan por el camino. A los distraídos. Entonces es bien interesante porque el espíritu de ignorancia llama a los distraídos que pasan por el camino. ¿Y en qué momento se distrajo? En un momento en que descuidó su comunión, descuidó su devoción, descuidó el lugar secreto, descuidó la búsqueda de lo más importante, que es el Señor, en oración, en congregarse, en llenarse de la palabra. Pero mire lo que dice: jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. Es un espíritu de ignorancia. Y les dice la ignorancia: vengan conmigo, vengan conmigo. Y les dice, lea esto: no hay nada más sabroso que beber agua robada. Eso implica un engaño. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. Entonces debemos tener cuidado del espíritu de ignorancia, que tiene una influencia fuerte en la gente que se distrae constantemente. Esto es delicado porque el espíritu de ignorancia te va a empujar a no amar la verdad, porque la verdad te saca de la ignorancia. Y acuérdese que la verdad es una persona, la verdad es Jesús, pero también el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad para ser completamente libres. Entonces la persona que está afectada por el espíritu de ignorancia nunca es libre. Toda la vida, como no va a la verdad y la verdad es la que nos hace libres, el poder del enemigo utiliza el espíritu de ignorancia para mantenerte en una condición en la cual no vayas a la verdad para no ser libre. Y esa es la gente que el espíritu de ignorancia te hace descuidar tu intimidad, descuidar tu relación con el cuerpo de Cristo. Hoy me llamaba la atención, me estaba mostrando Kevin lo necesario que es que tengamos comunión con el cuerpo de Cristo. Tú no puedes tener comunión lejana. Si solo nos miras por YouTube, estás en un aprieto, porque veíamos, y no sé si tienes tú la imagen ahí, pero esto fue un trabajador que en su empresa, en su fábrica, cometió un error y la mano fue cercenada completamente, pero no se la podían pegar al cuerpo hasta esperar hacer otro procedimiento. Entonces lo que hicieron fue, los médicos le pegaron la mano, actuaron rápidamente y le pegaron la mano a la pierna. Yo creo que tienes la imagen ahí, la van a poner en pantalla, pero esa mano se mantuvo viva gracias a que estuvo pegada al cuerpo. Por eso es que nosotros no podemos descuidar esta comunión entre nosotros como comunidad, como hijos de Dios. No puedes tú aislarte, no, yo voy a buscar a Dios por mi lado. Dios y yo somos mayoría. No. Tienes que estar pegado al cuerpo para que la vida de Dios fluya. ¿Y sabe qué pasó? Ya cuando podían hacer la operación donde arreglaron la parte, entonces le volvieron a pegar la mano a su lugar correspondiente, y gracias a Dios se salvó esa mano.
Pero fue importante que la mantuvieran mientras hacían el otro procedimiento pegada al cuerpo. Así ¿qué pasa? Si tú abandonas la comunión con los hermanos, si tú no quieres amar, si porque alguien te dijo algo o supiste que alguien murmuró o te peleaste y tal vez son mentiras del diablo que está ahí moviéndose para alejarte, habla. Acércate. Si tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra, ve y habla con tu hermano y arréglate con tu hermano antes de presentar ofrenda, porque esto, dice la Biblia, la sangre de Cristo fluye. De igual manera, en el ejemplo, nosotros necesitamos estar pegados al cuerpo de Cristo, es decir, no descuidar nuestra relación como un solo cuerpo en Cristo. Ahora, el espíritu de ignorancia es delicado que nosotros no nos cuidemos, porque el problema es que el espíritu de ignorancia llama a los que están distraídos. El espíritu de ignorancia va a hacer que hayan cosas más importantes que oír la palabra. Eso lo hace para mantenerte en ignorancia. Cosas más importantes que leer la Biblia, cosas más importantes que orar, cosas más importantes que la comunión del cuerpo, porque el objetivo es que mantenerte en esa ignorancia y que escuches otras voces. Hay otro espíritu que se llama el espíritu de incredulidad, y este puede influenciar también, como vemos en 1 Timoteo 1:5. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, dice, no fingida, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, decía Pablo. Pero nótese que comienza con una distracción y lo previo es una fe no fingida. Entonces lo que implica ahí es un espíritu de incredulidad. De nada sirve que tú escuches la palabra si no estás dispuesto a creerla. Imagínense, si alguien dice, yo oigo el testimonio de David, pero alguien diga, no, si solo una vez se vive la vida y hay que vivirla a plenitud. Entonces hay una filosofía que usted puede manejar que a la larga le puede afectar en su economía y su prosperidad, porque simple y sencillamente usted no cree lo que se predica, no cree la palabra o no cree los mensajes de la palabra de Dios. Entonces David lo creyó en un momento determinado, dijo, eso que oí de Mauricio, eso voy a hacer, negarme por un tiempo. Tal vez él veía las pupusas de los demás y él quería pedir 4, pero solo pedía 2 y de queso, ¿verdad? Porque no está comiendo, se ha vuelto vegetariano, pero ya lo vamos a hacer libre del pecado ahí de mata y come, le dijeron a Pedro. Pero bueno, entonces tenemos que tener cuidado del espíritu de, ¿cuál es el primer espíritu? De ignorancia, de incredulidad. Pero mire este espíritu también de turbación. ¿Usted sabe lo que significa turbación? Estar turbado, más o menos. Cuando vemos en el diccionario, turbación dice que es un estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. Lo tremendo es que el espíritu de turbación te va a mantener en duda. Entonces tú vas a oír la palabra, pero en medio de la prueba vas a estar dudando. No sabes si hacer lo que la palabra te demanda o hacer lo que tu carne te demanda. Veamos un ejemplo. La Biblia dice en Lucas 10:37, él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía, diga conmigo, se distraía en muchos servicios. Y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. O sea, en realidad turbada no significa que no eras como algunos a veces lo interpretan, que estaba molesta, sino que en el fondo ella veía al maestro, veía a María y de alguna manera quería estar ahí y no quería. Por un lado quería, porque ese es estar turbado, no sabía si sí o si no. Y así hay mucha gente que está entre camagua y elote, no sabe si meterse de lleno a servir al Señor o estar así porque duda de las personas. Pero las personas siempre van a fallar, pero el Señor nunca te va a fallar. No sirvas por causa de las personas, sirve por causa del Señor a quien amamos. Ahora, entonces así hay gente que yo todo el tiempo había pensado que Marta lo que pasa estaba brava, turbada, enojada, pero turbada significa que está entre que sí y que no. O sea que en el fondo Marta sí quería estar. Claro, ¿cómo no iba a querer? Sí, la atracción de la presencia de Dios, o sea, ahí estaba. Entonces algo debe haber pasado, pero en el fondo ella también estaba con los quehaceres y con el afán. Entonces esto es bien delicado porque si estamos turbados y no sabemos qué hacer o decir, la Biblia nos manda a ser definidos, a definirnos en el Señor. De hecho, la Biblia dice que no seas tibio. Un tibio es precisamente alguien que está turbado, o sea, no se define. Y Satanás ahí te quiere tener, en tibieza, donde no, un poquito cumplo, un poquito, no hay que ser tan radical, no, santidad sí, pero pues sí, Dios sabe que yo soy carne y Dios sabe mis debilidades. Y se justifican a sí mismos, entonces están ahí entre que se consagra, no se consagra. Y eso es la turbación. Tenemos que tener cuidado de ese espíritu que nos afecta, que nos hace ver, no, pues no tiene nada de malo. Y estamos entre la frontera, ¿verdad?, del cielo y el infierno a veces. Pero Dios, ¿sabes que Dios es tan lindo que mejor te dice, no, mejor andate, sé frío. O sea, si querés, andate con todo el mundo. El hijo pródigo el padre, si usted nota, le pidió la herencia. ¿Cómo no? Aquí está. Y le firmó el cheque. Si yo hubiera sido el padre del pródigo, tal vez no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero mire cómo es Dios. Ahí nos habla del carácter de Dios. No, dale con todo, dale. O sea, mejor que seas frío o caliente, pero no intermedio. Entonces el Señor nos llama a definición, pero el espíritu de turbación va a estar ahí para que estés a media y nunca te definas. Tengamos cuidado porque las distracciones que el enemigo, la palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, y una de las cosas que hace es distraernos a través del espíritu de turbación. Me llama la atención, ¿alguien sabe lo que está en pantalla? ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo se llama? El talit, correcto. Y sabe que el talit, había un mandamiento en la palabra sobre el talit. Y usted sabe las borlas que tiene, que también le llaman, las hermanitas me ayudan, ¿cómo le llaman a esos? Borlas son, pero tiene otro nombre. Flecos, exactamente, flecos. Ahí está la experiencia, me extraña. Entonces esos flecos tenían una razón de ser, no crea que están ahí de casualidad. Y mire qué interesante la razón de esos flecos. Leámoslo. Números 15:39. Cuando mires estas borlas, recordarás y guardarás todos los mandamientos de Dios, y no te distraerás con todo lo que sientas o veas que te seduzca en infidelidades, dice Números. El problema de las distracciones es que nos seduce a serle infiel a Dios. Acuérdense que en aquel tiempo Él dirá
a la novia a la que se ha esforzado, ha mantenido su aceite: entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Y esto es bien tremendo, porque estos espíritus nos seducen para que le seamos infiel al Señor. De hecho, déjeme mostrarle 2 Corintios 11, 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, decía el apóstol Pablo. Pero mire lo que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, el trabajo de Satanás es precisamente distraernos para que al final nos mantengamos en una condición de infidelidad constante al Señor. Para esto, mire que me llama la atención que dice la palabra sentidos. Puede decir conmigo: sentidos. Los sentidos son los que son extraviados, y es nuestra responsabilidad entonces cuidar nuestros sentidos. Dígame un sentido que generalmente nos distrae. La vista, efectivamente. Hablemos de la vista. Dios quiere que tengamos vista 20/20 para Él, para su presencia. Pero desato yo vista de ciego para toda distracción del diablo. Mire, Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Las mujeres pueden decir: gracias a Dios que solo es problema de los hombres. No es cierto. También las mujeres, ¿no? Hombre se refiere a todo, obviamente. Y no hay necesidad de decir del hombre y la mujer, como dicen los sexistas del diablo. No crea eso. Porque si usted escudriña el trasfondo y de dónde viene eso, usted se va a dar cuenta la realidad del engaño. Estaba yo en un seminario de género, donde nos enseñaban a supuestamente hablar de una manera correcta, ¿verdad? El niño, la niña, jóvenes y jóvenes. No, eso no, pero nos enseñaban, se imagina todo eso. Y recuerdo que examinando el documento que nos dieron, me di cuenta que había un montón de errores sexistas en el documento, que supuestamente era para enseñarnos a no ser sexistas. La propia persona, pero me dio pena para no hacerla sentir mal a la que estaba hablando, y solo lo mencioné en la mesa de trabajo. Y ahí había un uruguayo, y usted sabe que los suramericanos no andan con pelos en la lengua. Y ya supuestamente yo solo se los dije a ellos, pero ya cuando expuso este uruguayo, digo: ¡ay, usted se equivocó porque mira el documento! Mire, no hallaba dónde ponerse esa señora. Pero por eso es que uno no puede dejarse guiar por todas las filosofías que el mundo nos puede enseñar. La universidad nos ayuda mucho, pero no quiere decir que todo lo que te enseña en la universidad esté acorde a lo que la palabra del Señor dice. Así que aprende a filtrar. Ahora, voy rápidamente porque ya estoy terminando. Ya me sonó la chicharra. Sí, ya solo me queda poquito. Pero mire, un último espíritu que quiero que usted examine conmigo. ¿Cuál espíritu hemos visto? Espíritu de ignorancia, espíritu de incredulidad, espíritu de turbación. Hermano, ¿y será que solamente es externo o solo interno? No, a veces funciona generalmente en una combinación. El espíritu, o sea, las fuerzas externas actúan en ti aprovechándose muchas veces de una debilidad interna. Ya lo vamos a ver, pero mire, este es el último que vemos hoy: espíritu de lascivia. Es un espíritu jezabélico. Los varones que fuimos al retiro, ¿se acuerdan que hablamos de Jezabel ahí? Que Lee nos habló de Jezabel. ¿Ahí fue en el retiro o fue en otro lado? No me acuerdo. Lee lo habló, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que note esto, por favor. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Diga conmigo: se quedó. Muchos de los problemas de los cristianos se da cuando se queda en lugar
de orar cuando el Señor lo levantó, se quedó dormido. En lugar de venir a la iglesia, se quedó viendo el partido. En lugar de amar a su prójimo, se quedó amándose a sí mismo. Se quedó. Pero mire lo que le pasó a David. Se quedó. No fue a la guerra. Esto es una gran enseñanza, porque acuérdense que estamos en constante guerra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Recién puede usted salir de allá y alguien le puede rayar su carro, que no lo permita el Señor, pero o su moto, pero imagínese, el punto es que estamos en una guerra constante y no podemos bajar la guardia. Tenemos que ponernos la armadura todos los días. Dice la Biblia: se quedó en Jerusalén y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Pero una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Diga conmigo, no era fea. Para que sea tentación, tiene que ser algo que a uno le guste. Dice la Biblia que vino Eva y cuando vio el fruto se dio cuenta que era hermoso y que era deleitoso. Entonces así es el pecado. Es algo que nos va a atraer en un momento. La esposa de Potifar también no era fea, pero el punto es que aunque nos atraiga el pecado, no necesariamente solo porque nos atrae quiere decir que siempre caeremos. Pero mire el caso de David. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla. Diga conmigo, no perdió tiempo. Y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Ahora, ese espíritu de lascivia debemos entender que es un espíritu, porque cuando viene Natán el profeta a hablarle a David y a explicarle lo malo que había hecho, destacan estas palabras. Le dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, la comida representa precisamente el alimento que uno le da a ese espíritu cuando viene. David le dio un alimento al caminante, que era el espíritu de lascivia. Y debemos entender que uno de los problemas más serios se van a dar en nuestra vida cuando descuidamos nuestra actitud de guerra y nos acomodamos. Eso fue lo que le pasó a David. Él la vio bañándose, estaba en un mal lugar, en un mal momento, y ella, ¿habrá sido solo culpa de David? ¿No sabría ella que vivía enfrente del rey? Probablemente sí, ¿verdad? Pero el punto no es echarle la culpa a Betsabé. El punto no es que tú le eches la culpa a las Betsabés que se te pongan en el camino. El punto es que usted y yo eliminemos distractivos como el zorro este. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué significa eso? Que donde colocas tu ojo afecta el trabajo espiritual del enemigo. Entonces es una combinación. David puso sus ojos, pero el espíritu de lascivia influenció en él.
Entonces, mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La Biblia nos llama a nosotros a ser luminares. Y parte de ser luminares tiene que ver para que alumbremos, como dice el versículo 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Tinieblas o luz? ¿Cómo sé si hay tinieblas? Bueno, hay cosas que están dentro de ti que solo tú sabes, que nunca has traído a luz, problemas que hay dentro de ti que nunca, ¿por qué los tiene que saber otro? Porque la Biblia dice que debemos confesarnos unos a otros vuestras faltas para que seáis sanados, dice la Escritura. Entonces, mientras tú mantengas eso dentro de tu corazón, el espíritu de lascivia va a poder seguir influenciando. Si tú no eres una persona que aprende a sacar, sino que toda la vida tú tienes esos secretos en tu corazón, el enemigo puede tomar ventaja. Yo quería mostrarte, antes de terminar, este versículo, pero quiero que mires esta estadística. De acuerdo con un estudio del 2007 publicado en Journal of Personality and Social Psychology, nuestros ojos están entrenados para apreciar a las personas bellas. Nos atraen tanto si somos solteros como si buscamos un socio potencial o estamos en una relación comprometida y solo evaluamos la competencia. Pero el punto es que eso es lo que la psicología dice, pero en realidad se justifica por decir que son bellas. Pero a través de nuestros ojos entra a activar contaminantes que ya tenemos dentro, como el contaminante de fornicación o adulterio. Muchos de nosotros dicen, no, pero es que yo nunca he tenido ese problema, pero un momento determinado se puede activar si tú alimentas tu corazón de esos distractivos que te contaminan. Termino con esta porción de la Escritura. Job 31:1 dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Que se recibe del Dios Altísimo, que se hereda del Todopoderoso en las alturas. ¿No es acaso, mire lo que dice, la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? Pregúntele a muchos que han adulterado, que han inclusive han dejado a su esposa por causa de ser influenciados por el espíritu de lujuria, espíritu jezabélico, por adulterio, por fornicación. Pregúnteles cómo les ha ido y se va a dar cuenta que no les ha ido nada bien. De hecho, las personas que he tenido de cerca que han estado en una condición así me han dicho, jamás debí divorciarme de mi primera esposa. No quiere decir que todos los casos sean así, pero en la mayoría de casos registrados de adulterio y fornicación o influenciados por un espíritu de lujuria, terminan mal. Y dice el versículo 3, ¿no es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Qué le pasó a David? El profeta le dijo que nunca iba a apartarse la espada de la casa. Y no solo eso, sino sufrió mucho David después de eso. Hasta el hijo que tenía en el vientre murió como consecuencia del pecado. En otras palabras, nuestra responsabilidad es identificar distractores y evitarlos. Sé que estamos en un mundo muy digital, donde estamos expuestos a cantidad tremenda de distractores. Pero amados, el reto está en alimentarnos sanamente. ¿Qué significa eso? No solo nuestra boca se alimenta, nuestros ojos se alimentan también. Si tu vida solo se dedica a un YouTube donde ves lo que venga en gana, lo que el YouTube te venda, estoy seguro que vas a tener problemas o los estás teniendo. Pero el punto es que Dios quiere librarte del mal. Dios quiere que tu vida y mi vida sean agradables a Él. Y al final Dios no pierde, los que perdemos somos nosotros. Este tema tiene
cuando escudriñamos, hay muchas otras cosas que queremos estudiar juntamente, pero esta noche quisiera invitarte a que examinemos nuestro corazón rápidamente delante de la presencia del Señor. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Tal vez tú me digas: hermano Ricardo, gracias a Dios yo no me distraigo.